trataremos el día de hoy son los trastornos mentales. Y de los trastornos que afectan a los chilenos, como son la depresión, el consumo de drogas y alcohol y el trastorno de la ansiedad. Sean bienvenidos a este nuevo video desde acá, desde San Antonio. Existen tres tipos de episodios depresivos típicos: leves, moderados y graves. El paciente sufre un estado de ánimo bajo, reducción de la energía y disminución de la actividad. La capacidad para disfrutar, interesarse y concentrarse está reducida. Y es frecuente un cansancio importante, incluso tras un esfuerzo mínimo. El sueño suele estar alterado y el apetito disminuido. La autoestima y la confianza en uno mismo casi siempre están reducidas e incluso en las formas leves. A menudo están presentes ideas de culpa o inutilidad. El estado de ánimo bajo varía poco de un día a otro. No responde a las circunstancias externas y va acompañado de los denominados síntomas somáticos, que son pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, despertar precoz varias horas antes de la hora habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, enlentecimiento psicomotor importante, agitación, pérdida de apetito y disminución de la libido. En función del número y severidad de los síntomas, un episodio depresivo puede estar especificado como leve, moderado o grave. La depresión es un trastorno bastante grave, siendo la principal causa de muerte entre los adolescentes del mundo. Esta enfermedad principalmente afecta a adolescentes y adultos mayores, aunque puede aparecer en cualquier edad. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es el trastorno mental frecuente que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Como ya dijimos, ¿a quién afecta la depresión? A adultos mayores y adolescentes principalmente. Vamos a conocer más sobre este trastorno. Hicimos recreaciones, hablamos con profesionales y también tenemos algunos testimonios. Oye, ¿te tinca si vamos a comer en la noche? Allá al restaurante ese que te gustó el otro día. ¿Esa de la esquina? Sí, ese, donde estaban los platos gigantes, esos bacanes. Ah, esos que tenía. Ay, espera. ¿Aló? ¿Hola? Sí. ¿Cuándo? Ah, hoy día, a la noche. Ya, nos vemos allá. Ya, chao. ¿Qué era? No, mi amiga es que me invitaron a salir hoy día a la noche. Ah, está bien. ¿Te enojaste? Siempre todavía, siempre. Pero... Siempre, ¿hasta cuándo? O sea, yo siempre quiero ser un lugar. Quiero invitarme, pero no. ¿Pero David? Pero nada. Cata, vamos Cata, olvídalo, ya va a pasar. Tranquila. Ya pues Cata, vamos. Pues ya lo intenté. Oye, Toledo, ven para acá, pues, guacho. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Ay, hermano, bien. Bien, seguro, man. No te veo bien, weón. Sí, hermano. ¿Seguro que estás bien, weón? ¿Qué pasó, weón? Estoy bien, sí. En serio, ya, weón, con una chela, weón. No, Para hermano, pasar las no penas. tomo, no tomo. Pero apáñame, pues, maricón. Puta, weón. ¿Quién era, weón? Nada, la cata, weón. Pero contéstale, pues, güeta.
No, weón, si terminé con ella, weón. ¿Cachai que ya me tenía aburrido, weón? ¿Cachai que estábamos en la casa, weón? La invité a salir a la noche y la llevaba a su amiga y no, voy al tiro, vaya, voy al tiro, weón. O sea, yo siempre soy el segundo plato, weón. Ya me tenía aburrido, weón. Puta la wea penca, hermano, en serio, weón. 3. Contéstale, weón. Por lo menos dile que no quería nada con ella. Dale, perro. ¿Aló? Pero David, yo te amo. ¿Por qué te enojas? Por favor, perdóname. Solo dame una oportunidad más. No lo hago nunca más. No puedo vivir sin ti. Pero te diré una última cosa. Estés donde estés, te amaré igual. ¿Qué te dijo, weón? Nah, weón, está puro weando, weón. Que dice que no puede vivir así, que le dé otra oportunidad. Está puro weando y bla, 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 bla. Puta, hermano. Che, penca igual porque la mina es terrible buena onda y estábamos bien igual. Ay, ¿cachai? Que el otro día yo salí con la flaca, weón, nos fuimos por el trigal allá donde teníamos la guarida, ¿cachai? Donde íbamos ahí con los chiquillos a hacer carrete, weón, y la flaca estaba muy buena. ¿Y qué te pasa, hermano? ¿Te Espera, andáis? espera, ¿sabes que me tiene preocupado la cara? La voy a llamar. Espera. Puta, ya dale, hermano, te espero. ¿Aló, Cata? Te amo. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Bueno, me encuentro aquí con Karen Jardemín, psicóloga experta en 30 de marzo. Hola, Karen. Hola. Bueno, vamos a hablar de los distintos trastornos que tenemos en este video, pero vamos a partir por la depresión. Bueno, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del ánimo, ¿ya?
Nosotros, los profesionales de salud mental, usamos la clasificación del CIE-10, donde la depresión está dentro de los trastornos del ánimo o del humor, ¿ya? Y la depresión se caracteriza por síntomas como la tristeza. La tristeza tiene que ser constante, porque uno se puede sentir triste, pero la característica que tiene es que la tristeza es permanente en el tiempo, a veces sin causa aparente. La persona, además de sentirse triste, se siente ansiosa, preocupada. También pasa que las personas se sienten con muchos problemas y que sienten que sus problemas no tienen solución, ya mucho desgano, a veces mucha sintomatología física. ¿Y a quién afecta principalmente? ¿O puede parecer a cualquiera? No, la depresión puede afectar a todas las personas en distintas edades, desde los niños, adultos o adultos mayores, ¿ya? Ahora, en este momento la depresión es un trastorno que tiene altos índices, principalmente en esta ciudad, y lo que nosotros vemos en el consultorio es principalmente afecta a las personas adultas. Ahí veíamos en la recreación penas de amor, pero ¿en qué leve, grave o moderado se ve? Lo que hay que aclarar es que el trastorno se presenta cuando los síntomas son permanentes en el tiempo y cuando además esos síntomas inhabilitan a las personas a realizar algunas actividades. Lo que se ve en el video es una conducta más bien impulsiva de un adolescente. Ahora, ¿un adolescente puede sufrir depresión porque termina con su pololo? Sí, puede sufrir depresión porque termina con su pololo. Ahora, pero la conducta que se ve en el video, donde ella tiene una conducta suicida, habría que hacer un análisis más profundo para ver si eso es una depresión. Ahora, ¿los depresivos se pueden suicidar? Sí, los depresivos se pueden suicidar, y la depresión se caracteriza por su gravedad en los síntomas. Hay leves, hay moderadas y severas. ¿Quiénes corren el riesgo de suicidio? Las personas que tienen depresiones severas o graves. Las depresiones graves son las que han durado mucho en el tiempo, que tienen sintomatologías muy agudas, que inhabilitan a las personas a realizar sus actividades. Por ejemplo, la gente que tiene depresión grave generalmente son personas que no pueden ir a trabajar, ¿ya? Entonces, requieren de una atención de especialista, no solamente el psicólogo, sino que también necesitan un tratamiento farmacológico que lo da el psiquiatra. Y es el psiquiatra también que evalúa si está capacitado o no para ir a estudiar, para trabajar. Si no tiene que darse una licencia médica. El trastorno obsesivo-compulsivo, más conocido por sus siglas TOC, estuvo considerado hasta hace algunos años como una enfermedad psiquiátrica rara que no responde al tratamiento. Actualmente es reconocido como un problema común que afecta al 2% de la población. El TOC es un trastorno perteneciente al grupo de los trastornos de ansiedad, caracterizado por obsesiones. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que no son experimentados como producidos voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden la conciencia y que son vividos como repugnantes o sin sentido. Compulsiones son conductas repetitivas y aparentemente finalistas que se realizan según determinadas reglas de forma estereotipada. El acto se realiza con una sensación de compulsión subjetiva junto con un deseo de resistir a la compulsión, por lo menos inicialmente. Me encuentro aquí con Pulcro Narciso, el hombre más limpio del mundo. Pulcro, ¿es verdad que se baña 8 veces al día? Sí, Mario Hugo, es verdad. Y después de cada baño uso una toalla nueva y me cambio de calzoncillos y calcetines. Oh, pero qué limpio. ¿Y es verdad que aspira su casa cada media hora y después aspira su aspiradora con otra aspiradora? Eso es efectivo. Y además, ¿comiste tallarines con salsa? ¿Pero cómo supo? Porque tienes una mancha de salsa en la corbata. A ver. Pero Pulcro, mi corbata está impecable. Observa. Oh, tiene una manchita. No te preocupes, la voy a limpiar.
Oh, estoy realmente impresionado. Pulcro, ¿qué es mejor? ¿El plumero o el paño de sacudir? Qué buena pregunta. Mira, el plumero... ¡Oh! ¡Momento! Hay una pelusa en tu micrófono. Si hay algo que no soporto son las pelusas. ¡Detesto las pelusas! Por favor, sácala de inmediato. ¡Qué asco! Gracias, Mario, por echar a ese foco de infecciones. Ahora cierra la ventana antes de que... ¡Ah! ¿Pero qué es eso que se aproxima? ¡Oh, qué cosa! ¡Ah! ¡Oh! 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 Una verdadera plaga de pelusas ha invadido el hogar de Pulcro Narciso, el ex hombre más limpio del mundo. ¡Pelusas! ¡Oh! ¡Oh! Estamos en la Plaza Estrella, amigos, estimados compañeros y profesora, y nos encontramos con un amigo que conozco hace 2 días, don Nicolás Poblete, quien nos va a hablar de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Lo vamos a conocer más a fondo y nos va a contar su historia. Así que, Nico, te invito a dar una vuelta, ya, pues, que nos vayas contando. Bueno, primero conozcamos un poco más de ti, pues tú eres de... Yo soy de Tejas Verde, aquí en San Antonio. Yo he vivido toda mi vida ahí mismo. Y, pucha, me encanta ir al campo. Tengo familiares allá, tengo familiares en el paraíso. Y me va más o menos en el colegio. Así como hobby. Hobby, a ver, me gusta salir a caminar, tocar guitarra, tocar el saxo en la banda. Me gusta el saxo. El saxo. Sí, el saxo, ¿no? Claro. Entonces, así que tú me contaste una historia ayer por WhatsApp de lo que te había pasado cuando descubrieron que tú sufrías de trastorno obsesivo compulsivo, que sufres de hecho. Sí. ¿Podrías como contar esa historia? Ya. Resulta que yo en el 2010 empecé a tener ciertas series de tic, así lo llamábamos en ese entonces. Eran tic, los cuales ¿cachai? No se formaban un impedimento en mi vida diaria. Por ejemplo, me daba por contar cosas, me daba por quedarme pegado un rato, pero eran cosas simples, ¿cachai? Pero después, en el 2011 se empezaron a acentuar y en el 2012 tuve como el pic de tic mal, los cuales me llevaron a una serie de psicólogos y psiquiatras y llegué a Santiago, a donde una psicóloga, una doctora, la cual me dijo que yo sufría de Tourette. Y mi familia quedó, claro, o sea, quedó más tranquila con el diagnóstico, sí, porque no sabían lo que era. Entonces les dio como una tranquilidad. Pero luego, con las pastillas que me daban, no se me pasaba, ¿cachai? No se me pasaban los tics y seguían aumentando y cambiando. Y en el 2013 aumenté los tics y eran ya más impedimentos. No podía irme tranquilo a la casa, no podía comer porque sentía que tenía que hacer todo bien, sentía que tenía orden en mi cabeza, los cuales llevaron a mis padres una preocupación de que yo era esquizofrénico. Ya. Entonces me llevaron a un psiquiatra aquí en San Antonio, a la Casa Azul creo que se llama, el cual me dijo, no, si tu hijo está bien, lo que tiene son unos tics nomás. Ah, ya. Hasta que llegué al punto en el 2013, en octubre más o menos esta fecha, en donde el psiquiatra me dijo, ya te vamos a ver una vez más. Me fueron a ver, no me pasó nada. Y me llevaron al otro día al psiquiatra en la mañana, al mismo de aquí en San Antonio. Y yo en cada consulta con psicólogo y psiquiatra, yo me daba por no hacer los tics. Pero ese día lo hice todo el rato con el psiquiatra y el psiquiatra se preocupó. Mostró una cara como de susto y me dijo, bueno, sabes que tu hijo está sufriendo indicios de esquizofrenia. Mis papás asustados dijeron, ¿qué podemos hacer? No, llevémosla a Valparaíso al tiro. Ese día me recetaron unas pastillas, 12 pastillas. Fue un día jueves, creo. Y ese mismo día jueves llegué a la casa dopado, a dormir solamente. Luego el viernes me fueron a ver unos compañeros porque estaban preocupados porque yo básicamente desaparecí del colegio, un día al otro ya no estaba. Y yo no soy de faltar mucho, entonces se preocuparon, me fueron a ver. Yo les dije, no, ¿saben qué? Estoy bien,
pero yo no sabía lo que me pasaba y nunca me dijeron qué me iban a hacer y todo. Y resulta que sábado me llevaron a Valparaíso, donde un psiquiatra, al Valdebenito, y me dijo, o sea, yo lo que me acuerdo, me dijo, no, ¿sabes qué? Te vamos a dejar aquí un tiempo para examinarte, para que tenerte bajo control y toda la cuestión. Y le dije, ya, pues ningún drama. Y mis papás preocupados, yo no veía el lado preocupado, yo no veía el lado serio de la cosa, yo quería estar bien. Y ese día yo pensaba que me iban a dejar ahí, no sé, por unos 2 días, y que el martes iba a estar de nuevo en mi vida diaria. Y yo esperando el resultado en el hospital, en mi cama, yo estaba esperando que llegara mi papá porque tuvieron una entrevista con el Valdebenito, mi papá y mi mamá. Y yo esperando tranquilamente. Y mi papá viene con un caracho, pero que no se lo aguantaba, ¿cachai? Con una cara, pero de pena, de rabia, de impotencia. Yo le digo, papá, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos vamos? No, hijo, ¿sabéis qué? Te vamos a tener que dejar aquí 2 semanas. Y yo ahí se me vino el mundo encima. Yo no supe en qué momento caí tan bajo. Estaba mal emocionalmente. Y todas las cosas, ¿cachai? Y resulta que me quedé ahí. Y en el hospital tuve 4 días dopado y no me acuerdo de nada. Y después empecé a despertar. Yo en el hospital me levantaban a las 8 de la mañana para tomarme la temperatura, la presión y de vez en cuando sacarme sangre. Entonces en el hospital empecé a preocuparme de mi familia me fue a ver todos los días, las 2 semanas, se quedaban conmigo. Las horas de visita eran de 4 a 6 y me iban a ver todos los días, viajaban de acá hasta allá, como tengo familiares allá también se quedaban y me iban a ver. La comida era un asco, era toda la que sobraba. No, la que sobraba del hospital, porque no tenían casino y era un asco. Yo pensaba que tenía esquizofrenia al final de la primera semana. A mí me tenía como esquizofrénico. Y empecé a hacer amigos, amistades ella. Me hice amigos de todo. Y me hice amigo de un compadre que tenía mi misma edad, que tenía 17 años. Y me dijo, ¿por qué estás aquí? No, yo estoy aquí porque soy esquizofrénico. Yo pensaba que era esquizofrénico. Y él me dijo, oh, yo también estoy aquí por lo mismo, pero yo no tengo esquizofrenia. Pensaron que yo tenía esquizofrenia. Y me hice amigo de él. Y él tenía ciertas características de un depresivo porque me contaba que él se cortaba y tenía un hoyo en la pierna que él mismo se hizo con una botella de vidrio mientras tomaba. Me hice amigo de una mujer que estaba por depresión, me hice amigo de otra que se llamaba Catherine, que era una drogadicta que tenía todos los brazos cortados y que estaba en tratamiento. También me hice amigo al final de la primera semana llegó un compadre que tenía 19 años, que se llamaba Jorge, y que él básicamente lo que hacía era llegar a nosotros, al Maxi y a mí, y que éramos los que más conversábamos, y llegaba a nosotros y nos miraba, y nosotros lo mirábamos y le preguntamos ¿cómo te llamabas? Y decían, buena. Y él se ponía a llorar, se le ponían los ojos blancos y entraba como, no sé, en una crisis rara. Y en el transcurso de la segunda semana empezó a hablar y mis papás conversaban con sus papás cuando lo iban a ver y decían que él era un niño normal, él era copero en un bar. Y les dijeron que él un día salió con unos amigos en la noche y llegó al otro día y llegó mal, llegó llorando a la casa, se cerró y después quedó mal, quedó como dañado psicológicamente, pero rígidamente, pero mal. No volvió a ser el mismo. No volví a ser el mismo. Y él me decía, nosotros ya nos entreteníamos jugando ping-pong, jugando por una pelota de voleibol en un patio chico a cantar, lleno de rejas. Y él nos decía, el Jorge, nos decía a nosotros, es que yo tengo poderes especiales, yo puedo volar, pero tengo que hacer estas cosas, porque hay otros que me roban el sueño y yo tengo que dormir. Y mis papás me decían, no, él es esquizofrénico, Nico, tú tranquilo. Yo nervioso porque nunca había convivido con gente así. Conviví con un hombre que tenía 38 años más o menos, que se llamaba Carlos. Él era institucional, él no salía de ahí. Y pucha que me sacaba mis casillas Carlos, porque en la noche tenía la manía, yo tenía mi cama y al lado estaba la cama de él. Y él en la noche tenía la manía de sacar
salir de su cama, hacer su cama, desarmar su cama, hacer la cama. Y puta, yo estaba chato. Y el Carlos no hablaba, era como puro... puras cosas así. Su mejor amigo era un tarro de colacao. No sé. Y con el tarro de colacao para arriba, para abajo, no llenaba de agua, tomaba agua. Y otra cosa que sufría el Carlos también era que sufría de... Era estítico crónico. Él no iba al baño como 2 semanas, 3 semanas, se le inflaba la guata, tenía la guata dura. Conviví también con otro que se llamaba Cristian, que también es institucional. Él era más vivo que la Cristian, no sé por qué estaba ahí en realidad. Pero la cuestión es que él también era como retrasado, era como enfermito. Y me contaba que él había escapado del hospital 3 veces, se escapaba por la quebrada, bajaba. Era bueno para el deseo. Conviví también con un ex carabinero que se burlaba de la PDI, que estaba ahí por mala conducta. Después llegó un Rastafari y él llegó ahí por pelea intrafamiliar. Y era bueno para la marihuana y estaba en tratamiento. Entonces una experiencia bien... O sea, conviviste con todo. Con todo lo que nosotros estamos investigando y hablando. Bueno, lo tuyo, el TOC. ¿Cuáles son como los síntomas como más recurrentes que se ven casi en todos los casos? Es que cuando a mí me diagnosticaron TOC, me dijeron que todo el mundo en cierta forma tiene tic y TOC. La diferencia es que los míos son más acentuados. Ya. Por ejemplo, hay personas que sin darse cuenta tienen la manía de en la noche levantarse y cerrar la casa, revisar que esté bien cerrada, sabiendo que está bien cerrada. Entonces son TOC pero menos acentuados y los míos son más acentuados. Por ejemplo, yo me quedo pegado de repente. ¿Cachai? Bueno, chiquillos, entonces esto fue nuestra entrevista con mi amigo Nicolás Poblete. Muchas gracias por tu participación en esto. De nada, hermano. Y esto es todo. Ya, bueno. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? A ver, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno más de características más bien de tipo ansiosa. Ya las personas sienten una preocupación constante. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo hay que aclarar qué es lo obsesivo y qué es lo compulsivo. Lo obsesivo son que en el paciente se presentan pensamientos, ¿ya? Y si son pensamientos están en su mente, que constantemente se le presentan de manera involuntaria, es decir, él no quiere que le lleguen estos pensamientos, pero son pensamientos que le dicen a él o le indican que hay alguna preocupación, ¿ya? Son pensamientos recurrentes, son pensamientos que no lo dejan tranquilo, que no le provocan placer, o sea, son displacenteros, no le gustan, ¿ya? Y para tratar de disminuir estos pensamientos, por ejemplo, alguien puede pensar que se va a contaminar porque no se lava las manos muchas veces al día. Entonces, si tiene el pensamiento constante de que se va a contaminar, para contrarrestar esto que le provoca disgusto, hace un acto compulsivo. Y el acto compulsivo es hacer un acto de manera repetida, ¿ya? Entonces, una persona que piensa que se va a contaminar puede llegar a lavarse las manos muchas veces. Ahora, como ustedes muestran en el video de 31 minutos, ¿no es cierto? El señor era un obsesivo por la limpieza. Su pensamiento es que él tiene que mantener todo limpio y su conducta es limpiar y cambiarse ropa 8 veces en el día, cosa que eso es algo que inhabilita a esta persona para realizar otras actividades. Cuando lo inhabilita es cuando se convierte en un trastorno. Entonces, los principales síntomas de esta... Los principales síntomas del trastorno obsesivo compulsivo son pensamientos recurrentes sobre cosas dañinas que le puedan suceder, actos compulsivos o acciones repetitivas, por ejemplo, lavarse muchas veces las manos, cerrar muchas veces las puertas, revisar muchas veces las ventanas, ducharse muchas veces en el día, ¿ya? Y eso genera en la persona mucha ansiedad, entonces está constantemente preocupado. Esos son los principales síntomas, los pensamientos más las conductas. O sea, se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo cuando ya lo inhabilita de realizar otra actividad. Los trastornos, a ver, todas las personas pueden tener algunos síntomas o rasgos, por ejemplo, en el caso que hablábamos anteriormente, alguien se puede sentir triste, se puede sentir preocupado, pero eso no es necesariamente un trastorno, sino que son rasgos que las personas tenemos. Y que todas las personas tenemos algún rasgo de eso.
Ahora, pero ¿cuándo pasa a ser un trastorno? El trastorno es cuando es permanente en el tiempo y cuando genera inhabilitación en la persona. ¿Qué significa eso? Significa que la persona no puede realizar su vida, entre comillas, de manera normal. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que se baña 8 veces en el día, no se va a sentir tranquila si no lo hace, por lo tanto en el trabajo no se puede bañar 8 veces en el día, en la escuela tampoco, por lo tanto eso genera lo inhabilita en el fondo porque no le va a permitir ir a la escuela ni le va a permitir ir al trabajo. Ahí se convierte en un trastorno. Entonces en ese caso habría que llegar a una hospitalización del paciente como el testimonio que vimos en el video. A ver, los trastornos, la primera instancia de los trastornos es realizar una evaluación en atención primaria, que se llama, que es la primera atención. La primera atención, ¿dónde se hace? Se puede hacer en el servicio público, como en el CEFAM donde trabajo yo, y se hace la evaluación con un psicólogo o con un médico, ¿ya? Ahora, ellos evalúan la gravedad y la permanencia en el tiempo de los síntomas, ¿ya? Entonces, se inicia un tratamiento que es psicológico, que es social también, porque a veces intervienen en la familia, y que también es farmacológico, que lo hace el médico con medicamentos. Ahora, si eso no funciona, pasa a una atención secundaria que es a nivel de hospital, pero no necesariamente la hospitalización. ¿Cuándo se hospitaliza? Como en el caso del joven que vimos, se hospitaliza cuando la gravedad del síntoma pone en riesgo la salud del paciente. Por ejemplo, en el caso de un trastorno depresivo, cuando el paciente tiene ideas constantes, ¿ya? Y existe el riesgo de que cometa un suicidio. En el caso de un trastorno obsesivo compulsivo, cuando el joven siente que pierde el control. En el adolescente que contaba su testimonio, hubo un momento en que él perdió el control y él contaba que no se daba cuenta dónde estaba, porque también no solamente afecta su pensamiento, entonces como afecta su pensamiento, un poco él como que se pierde de la realidad. Y es ahí cuando requiere de hospitalización. No es que todos los pacientes que tengan depresión o trastorno obsesivo compulsivo vayan a ser internados. ¿Puede pasar? Sí. Pero eso se tiene que evaluar después de un tiempo de tratamiento y de la gravedad de los síntomas. Aunque me vea, estoy muy larga. Dejaré amarme, aunque me vea, dejaré un perro. Estoy cansado, me falta el recinto para la casa.